La propiedad intelectual es un derecho reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como en la legislación de la mayoría de los países. De acuerdo con este derecho, las personas que crean obras literarias, científicas o técnicas tienen derecho a ser reconocidas como autoras de estas obras y que se respete su integridad. También tienen derecho a explotarlas desde la perspectiva económica, autorizando cualquier reproducción, transformación o comunicación pública de sus obras. A menudo, la autorización de estos usos va acompañada de una remuneración. Pero el derecho a la propiedad intelectual convive con un sistema de límites y excepciones en favor de la educación, la investigación, el acceso a la información o la libertad de expresión. Estos límites también están reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la legislación de la mayoría de los países. Así, el derecho de cita y de ilustración de la enseñanza y la investigación son elementos que conviven con el respeto a los intereses de las personas autoras. En cualquier ámbito social y también en el contexto universitario, la expansión del entorno digital ha obligado a regular qué se puede entregar en las aulas y cuándo son necesarios unos trámites previos para poder ser utilizado en los campus virtuales y en los contextos de investigación. La UOC ha sido sensible a esta cuestión desde su creación, siendo responsabilidad de todas y todos que en nuestras aulas las obras y contenidos se utilicen de manera lícita, respetando los derechos de propiedad intelectual, pero al mismo tiempo conociendo los límites que permiten el acceso a la educación y el conocimiento. En la UOC, la propiedad intelectual afecta a los recursos de aprendizaje de todo tipo que se ponen a disposición de la comunidad, como libros, revistas y plataformas digitales, licencias de software, audiovisuales o enlaces a páginas web, así como las pruebas de evaluación continuada o los trabajos finales de los estudiantes. El personal de investigación, por otra parte, debe integrar en su día a día dinámicas que respeten los derechos de propiedad intelectual, tales como la citación, como mecanismo de prevención del plagio, o el correcto uso de las referencias bibliográficas. La Biblioteca de la UOC supervisa el encargo y la contratación de las personas autoras para obtener los recursos de aprendizaje propios, sean textuales, audiovisuales y multimedia. Y también negocia con las empresas editoriales y audiovisuales, así como las entidades de gestión de derechos, como Cedro. Además, los equipos de gestión acompañamos al personal investigador en todas las etapas de su tarea investigadora con herramientas y formación para prevención del plagio. Por último, muy importante, divulgamos conceptos básicos sobre propiedad intelectual e industrial para ayudar al profesorado y a los equipos de investigación a cumplir la ley y las políticas de honestidad académica y científica. La ley de propiedad intelectual protege a los autores, artistas, productores, porque esta ha demostrado ser la mejor manera para asegurar, para fomentar que todos ellos continúan creando, continúan produciendo contenidos culturales, científicos, literarios, artísticos, en beneficio al final de toda la comunidad, de la sociedad en general. Pero además la ley de propiedad intelectual se preocupa de establecer ciertos casos concretos donde autoriza específicos usos para fines educativos y de investigación que son especialmente importantes para la comunidad universitaria. El primero de ellos, el límite de la cita, permite a cualquier persona, por lo tanto también al profesorado universitario y a los investigadores, realizar usos de fragmentos de obras y grabaciones ajenas sin necesidad de contar con la autorización de sus titulares para fines de comentario, juicio crítico, para la ilustración de las actividades educativas y de investigación, siempre y cuando este uso permitido por la ley se realice en la medida justificada por el fin, es decir, si tenemos bastante con utilizar 2 fragmentos de una obra literaria, no utilicemos 3, o de una obra musical, no utilicemos más, ¿no? Y siempre y cuando se cite el nombre del autor y la fuente de donde se ha obtenido este contenido, esta obra o grabación. El otro gran límite que ampara las finalidades o a la comunidad universitaria es un límite previsto para las universidades para el uso de publicaciones. Aquí
para fines de investigación y para fines de educación, de actividades de enseñanza. Aquí podemos utilizar un capítulo de un libro, un artículo de una revista o una parte equivalente. La elaboración de una bibliografía en la investigación, en los trabajos de investigación, es muy importante. Sobre todo, hay que citar bien las fuentes al final de cada trabajo, porque allí es donde reconocemos nuestras fuentes de inspiración, las obras que leemos, etcétera, etcétera. Es aquí donde mostramos nuestros conocimientos sobre la materia. Además, existen muchos programas de gestión de bibliografía, como son Zotero o Mendeley, que nos ayudan a gestionar estas listas que nosotros vamos acumulando como investigadores a lo largo de nuestra trayectoria. Las profesoras y profesores de la UOC somos muy conscientes de todos los temas relativos a propiedad intelectual en los materiales que utilizamos en nuestras asignaturas. Para ello, utilizamos un aplicativo llamado Pera, a través del cual nuestros servicios de biblioteca comprueban que todo lo que aparece en las aulas cumple con estos requisitos. La asesoría jurídica interpreta la Ley de Propiedad Intelectual y establece las guías y principios básicos de actuación. Y todo ello con la finalidad de garantizar la legalidad vigente y de proteger los intangibles de la universidad. Asimismo, colabora de forma muy estrecha con el área de biblioteca en la gestión de los derechos de los recursos de aprendizaje y en la resolución de consultas y cualquier duda que pueda tener cualquier miembro de la comunidad UOC en esta materia. La UOC, como persona jurídica, es susceptible de incurrir en responsabilidad penal. Por este motivo, es muy importante que todos nosotros tengamos presente la obligación de cumplir con la legislación vigente, a fin de evitar situaciones de plagio o usos no autorizados de obras literarias, artísticas o científicas que tengan protegidos sus derechos de propiedad intelectual. Como es sabido, la importancia de cumplir con la legislación vigente es obligación de toda la comunidad universitaria.